¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Como te conté hace unos días, estuve en una presentación en la que se introdujo un nuevo tipo de carburante que está distribuyendo Repsol en sus gasolineras, tanto por la parte del gasoil, un HVO 100, como por la parte de la gasolina, algo que es bastante más complejo técnicamente y que de momento está disponible en 30 gasolineras. Pero en esa presentación me quedaba un cabo suelto porque se presentó el combustible aparejado a un nuevo motor. Se trata del motor H12 Evo, y este motor es muy interesante y va a ser el objeto de este vídeo principal porque es un motor híbrido que ha sido desarrollado en España. Ha sido desarrollado en España por Horse, que tiene uno de sus grandes centros de investigación y fabricación a nivel internacional en nuestro país y que de momento surte, entre otros, todas las motorizaciones a los vehículos de Renault que se fabrican ahí en las factorías de Renault en Castilla y León y que tiene aparejado eso, la compañía Horse, que es propiedad precisamente tanto del fabricante francés como del constructor Geely. Bueno, pues lo interesante de este motor es que precisamente nos cuenta de una nueva tecnología, de una evolución más del motor de combustión interna que nos da la fotografía de por dónde va la industria del automóvil en los próximos años. Y además verdaderamente llamativo como un motor de hasta 200 caballos de potencia, estamos hablando de que parte del conocido 1.2 turbo tricilíndrico que montan los coches del grupo Renault y Dacia, puede llegar, como digo, hasta los 200 caballos de potencia con la hibridación que lleva, anunciada en ese prototipo en el que se montó un consumo oficial de 3,3 litros. Después de hablar con los técnicos, porque la verdad es que la información que se dio en esa presentación era una información muy pensada para los medios generalistas y yo necesitaba más chicha, pero afortunadamente pude tener una conversación con las personas que han desarrollado ese motor y me hablaban entre bambalinas de que sus cálculos en el banco y cálculos teóricos les llevan a pensar que este motor puede bajar realmente de los 3 litros en la aplicación correcta. Del mismo modo te digo que en la prueba de consumo que se hizo desde el vehículo para hacer la demostración, desde ahora no recuerdo muy bien, creo que fue desde el País Vasco hasta Madrid, el coche gastó 6,2 litros de combustible, o sea, un gasto de combustible bastante por encima del combustible oficial, pero es cierto que lo que hizo el vehículo fue circular principalmente por carretera, y esos consumos de 3,3 litros oficiales se consiguen en un ciclo homologado en el que hay una parte importante que es ciudad, donde la batería y los dos motores eléctricos que llevan este coche regeneran energía, mucha más energía, la aportan a la conducción y por lo tanto el consumo medio se reduce drásticamente. Ya sabéis que los coches híbridos tienen una gran ventaja cuando tienen la suficiente batería, y esta la tiene, de que en ciudad pueden circular en muchos momentos en modo eléctrico y al contrario que los motores de combustión interna tradicionales, el consumo más bajo de estos motores se consigue en ciudad y no en carretera, donde el sistema híbrido puede tener un papel más o menos testimonial. Bueno, hechas todas estas justificaciones y ampliaciones de la información, lo interesante es que traía este motor H12, se llama H12 Concept. Lo bonito, yo creo, y lo llamativo es que además es una tecnología que se ha desarrollado 100% en España. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que lleva de nuevo este motor, porque como te digo, nos habla de cómo viene a ser la industria del automóvil en los próximos años en los coches híbridos, que dicho sea de paso, ya son los mayoritarios en el mercado. Esto es muy divertido, a mí me hace mucha gracia porque ANFAC, la Asociación de Fabricantes, manda todos los meses las cifras de ventas de los vehículos y los vehículos con combustibles alternativos, pues no sé si andarán ya por el 60, 60 y pico por ciento. Entonces, si tienen más del 50%, deberíamos de dejar de llamarlos combustibles alternativos porque son los mayoritarios, ¿no? Bueno, al margen de eso, como digo, estos coches ya son los mayoritarios, pero tienen que cambiar bastante todavía, de una manera que tú no vas a notar mucho al volante, y esa es la gracia, pero en sus tripas y en su forma de funcionar para cumplir con la norma Euro 7. Bueno, y esto es justamente lo que ha hecho con este H12 Concept la gente de Horse. Es un motor que, según ellos, tiene una eficiencia pico de 44,2%, lo cual es una barbaridad. Y me dirás, hay muchos vehículos chinos que ahora mismo están anunciando 45, 46, 42%, efectivamente están en ese rango, Toyota también. Efectivamente, según me comentaban los técnicos, esto tiene entre comillas trampa, y es que primero de todo es una eficiencia pico y en segundo lugar te la dicen siempre con el ciclo de homologación de consumos de allí, de China, que es mucho menos exigente que el que tenemos ahora mismo en Europa. Así que se supone que esta eficiencia de este motor es superior a la de aquellos precisamente porque está probado en unas condiciones de homologación mucho más exigentes y según ellos además esta eficiencia no es anecdótica, sino que esta eficiencia cercana al 40% o por encima se mantiene en una parte importante de la conducción. Ahí de nuevo vuelvo yo a añadir que evidentemente, claro, cuando estamos funcionando en modo baterías con motores eléctricos principalmente en ciudad, se dispara
mucho la eficiencia del motor térmico porque tiene precisamente el apoyo de la electrificación. En este vehículo tenemos una batería de aproximadamente 1,8 kWh, o sea, lo que viene siendo la norma más o menos en los híbridos, y a Hybrid Electric Vehicles, HEV, no los enchufables, y por lo tanto, pues puede moverse en un tiempo de entre el 40, 50 hasta 60% en modo eléctrico si lo hacemos bien con las frenadas y las regeneraciones. Ahí la eficiencia térmica del motor de combustión, que no funciona o funciona muy poco, se dispara, evidentemente. Pero ya no es solo eso. Es que este motor, precisamente porque quiere cumplir con la Euro 7, tiene que trabajar constantemente en lambda 1. ¿Qué es lambda 1? Bueno, pues es la proporción perfecta, lo que se llama técnicamente la mezcla estequiométrica, en la que el motor está recibiendo exactamente la única cantidad de aire que necesita para funcionar de la manera más uniforme posible respecto a las emisiones. Esto, la mezcla estequiométrica, es más o menos 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina inyectado dentro del cilindro. Y ahí en lambda 1 es donde se supone que el motor tiene la máxima limpieza a la hora de funcionar, que es lo que le interesa a la Euro 7. ¿Y por qué es tan importante lo de la lambda 1? Porque con Euro 7 los motores tienen que estar funcionando lambda 1 todo el tiempo o prácticamente. ¿Por qué? Pues para que el catalizador de 3 vías sea capaz de limpiar completamente los óxidos de nitrógeno, o casi, los hidrocarburos y el monóxido de carbono, además de atrapar las partículas. ¿Y qué es lo que pasaba con los motores miniaturizados anteriores, como te he estado contando en otros vídeos? Pues que precisamente lo que se hacía cuando hacíamos cargas grandes dentro del motor, cuando le metíamos chicha al motor, le pedíamos aceleración, es que las temperaturas en el interior de la cámara de combustión y con los gases de escape moviendo el turbo subían mucho, y para que la cosa pudiera seguir dando rendimiento, pudiera seguir aumentando la potencia sin que hubiera ningún tipo de problema de sobrecalentamiento y deformación o rotura de piezas, lo que se hacía era inyectar gasolina para enfriar dentro del cilindro. Mezcla rica, estamos metiendo más gasolina del nivel 1 de lambda, con lo cual al final lo que se nos desmadraba precisamente eran las cosas por detrás por el tubo de escape. Todo esto con la Euro 7 se acabó, y este H12 Concept precisamente funciona para intentar eliminar todos esos problemas. ¿Y cómo lo hace? Pues con el gran invitado. Le tenemos que decir con el pañuelo adiós al señor Otto, y le tenemos que decir ahora al señor Atkinson y a su primo Miller, que es lo mismo este nuevo ciclo de combustión en el que se cambia el ciclo de apertura y cierre de las válvulas para forzar una transición de aire distinta, desperdiciar una parte importante del aire, pero precisamente de esta manera mantener en el interior de la cámara de combustión las temperaturas, aunque sea a costa de perder rendimiento. Que por cierto, hablando de rendimiento, que estos motores tienen unos consumos bajísimos, como te estoy diciendo, si te vas a la descripción del vídeo, aquí en carwow.es, te hemos puesto un pedazo de lista con todos los coches que hay en el mercado de alrededor de 30.000 euros, entre 20 y 30.000, el 90% valen menos de 30.000, que tienen un consumo muy bajo. La mayoría son híbridos, también hay híbridos enchufables, con la idea de que no se pase casi nada o no se pase directamente de 30.000 de tarifa, más luego los descuentos del fabricante y bla bla. En la descripción del vídeo tienes un listado con los coches con la mejor relación entre precio y consumos para toda la familia, es decir, un coche único para poder tener todo uso y por debajo de los 30.000 euros. Eso en la descripción, échale un vistazo que es muy interesante. Bueno, pues como te estaba contando, con el tema del Atkinson y con el ciclo Miller, este motor Concept tiene ciclo Miller. Eso significa que es un Atkinson con turbo y además turbo de geometría variable. Bueno, se ha trabajado también en la cámara de combustión, como siempre, para mejorar la turbulencia y acelerar el momento de la chispa y su intensidad, que es otra técnica que se está utilizando cada vez más intensidad en el encendido e igualmente también más tiempo de variación de apertura de las válvulas, y otras sofisticaciones técnicas, como por ejemplo que la EGR está funcionando ya a tiempos de hasta un 35% de todo el tiempo de uso del motor, contando igualmente y evidentemente esos ciclos urbanos. Así que, justamente, muchísima recirculación de los gases de escape, una pérdida de potencia pura del motor que viene compensada por la utilización de un turbocompresor, e igualmente también de las baterías y los motores eléctricos, y con todo esto un consumo realmente bajo, que eso sí va al final a acabar en muchos casos, como es el caso con el Austral, en un paquete que es un SUV grande con una mala superficie frontal para los términos de la aerodinámica, que esta es otra cosa que quería contarte un poco para concluir, ¿no? Estamos hablando de cómo reducir y estrategias para bajar los consumos a décima. Le damos muchísima importancia al consumo de combustible y a las emisiones y acabamos empaquetando los coches en carrocerías cada vez más grandes y más pesadas. Esto es un contrasentido absoluto. Algunos países como Francia ya se han puesto manos a la obra para penalizarlo. Por eso los fabricantes franceses también
también, como el grupo Renault y el grupo Stellantis, han tendido y tienden a hacer motores de cilindradas tan bajas, aunque al final a algunos esto se les ha acabado volviendo en contra. ¿Esto se va a acabar penalizando? Yo no lo sé. En Francia ya lo hacen. En China es alucinante que es lo contrario. Allí las berlinas y los vehículos de 3 cuerpos tradicionales siguen teniendo muchísimo peso y además incluso fabricantes que solamente hacían subs, como por ejemplo Fanchembao del grupo BYD, ahora han empezado a fabricar berlinas. Allí siguen mucho la tendencia de la berlina y es una lástima que aquí en Europa se haya perdido esa tendencia, ¿no? Pero desde luego que ayudaría mucho y haría mucho bien precisamente a reducir los consumos y a que estos motores funcionaran en todo su esplendor, precisamente. Si quisiéramos que este motor gastara 3 litros o menos, pues no lo tenemos que montar en un sub, lo tenemos que montar en una berlina ultra eficiente con un CX que esté más cerca del 0,20 que del 0,30, evidentemente. Así que, queridos amigos, aún hay esperanza. Este motor, además, combinado con combustibles renovables, reduce las emisiones de CO2 drásticamente y a lo bestia con la nueva generación de aditivos y con esos combustibles renovables en los que se ha compensado CO2. La compensación de emisiones que puede tener un coche térmico junto con los bajos consumos por la hibridación y todas estas estrategias que te acabo de contar de cara al Euro 7, pues hacen que los coches puedan tener consumos claramente por debajo de los 4 litros. Veremos si todo esto se establece, se implementa y en qué tipo de aplicaciones, como digo. Y mientras tanto, pues aquí intentaremos estar para contártelo. Espero que toda esta información te haya parecido interesante y nos vemos aquí en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.